Así que, amigo Daniel, nos dices, igual coordinamos también conjunto, atento a las indicaciones como moderador, y pues a la espera también de que iniciemos formalmente. Muchas gracias. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Mendoza. Yo trabajo como secretario de estudio y cuenta en un tribunal de segunda instancia. Es un placer para mí, es un placer para nosotros estar frente a ti que nos escuchas desde tu hogar, tu oficina, tu lugar de trabajo. De verdad es que la ciencia jurídica es un tema en boga, es un tema necesario y es un tema de actualidad. Fíjate que un poquito antes de la reforma en materia de seguridad y justicia 2008, se comentaba por algunos teóricos que la dogmática jurídico-penal desaparecería de la órbita jurídica. Nada más falso, nada más ajeno a la realidad que esa afirmación. Me parece que la dogmática, querido amigo, querida amiga, nunca antes había estado tan viva en un procedimiento penal como el mexicano. Y ya que nos escuchas desde otros lados, de otras latitudes, algunos compañeros de International Legal Bar and Professional Association queremos compartir nuestras experiencias a partir de una pregunta, fíjate, que surgió en un conversatorio, pues precisamente intercambiando opiniones, intercambiando ideas, los maestros que forman parte de esa extraordinaria asociación de la cual soy orgullosamente parte. Y a partir de una pregunta de uno de los maestros se genera esta idea para formar un conversatorio, pues prácticamente entre nosotros, y uno de ellos dice, ¿por qué no abrirlo al público? A todo aquel interesado y que se sienta con legitimidad para acudir, que acuda. Entonces adelante. Abrimos las puertas de este espacio, que era prácticamente, insisto, un debate a puerta cerrada, pero lo abrimos para ti que nos escuchas desde Colombia, desde Cuba, desde México. Incluso por aquí veo caritas conocidas y me encanta verlas, de verdad. La licenciada Yoshira, la abogada Olga, la abogada Karina, el licenciado Félix, la abogada Mayra. Me encanta ver sus caritas, de verdad, porque son conocidas de este servidor que les habla. En el trabajo donde yo me desempeño, prácticamente consiste en formular una sentencia de segunda instancia, en la que nosotros como secretarios de estudio y cuenta debemos poner en consideración de un señor magistrado un voto prácticamente, para que a través de este se decida la suerte de un proceso penal desde la apelación. Y bueno, pues es un trabajo muy acucioso, muy técnico, muy complicado, que dicho sea de paso, pues nos ha regalado experiencia, conocimientos, muchas satisfacciones, y también gracias a ello hemos encontrado a muchos amigos y amigas en el paso. Pues sin más, quiero darte las gracias por asistir a este muy sencillo conversatorio entre personas interesadas, porque si tú estás aquí es porque tienes legítimo interés de compartir con nosotros de este pequeño conversatorio. Te quiero platicar que los temas que vamos a estar debatiendo, exponiendo, nacen a raíz de una pregunta, insisto, que se formula en un conversatorio muy privado, y todo gira alrededor de la audiencia inicial. En ese sentido vamos a estar hablando de lo que es la audiencia de imputación, vinculación, también aspectos sobre la ampliación del término constitucional y si es obligado o no para la defensa aportar medios probatorios, incluso de exponerlos. También vamos a hablar sobre las formas de introducir las pruebas y concretamente los documentos privados. Nosotros sabemos perfectamente que en el proceso penal acusatorio mexicano, a partir de 2008, bueno, ya no les denominamos documentales privadas ni públicas, sino que más bien tienen un carácter globalizado.
Pero bueno, finalmente es así como fue planteado y es así de manera muy natural como fue expuesto y es así como se expone en este momento. También vamos a estar platicando acerca de la reclasificación del delito y si debe ser esta figura jurídica en detrimento o si puede ser en detrimento de la persona en conflicto con la ley. A mí me parece que esto último, sobre todo, es un tema extraordinario, porque quienes han conversado conmigo a nivel maestría, bueno, se han dado cuenta de que nada más complicado en un Estado de Derecho como el que se pretende vivir en suelo mexicano, que una persona en conflicto con la ley tenga que enfrentarse contra todo el poderío del Estado, incluido un juez de control. Y bueno, pues de esto vamos a estar platicando un poquito más a detalle con los compañeros maestros del International Legal Bar and Professional Association, que son el maestro Silvano Lucas, Félix Mamani, Efraín Augusto. Y bueno, también teníamos otro invitado especial que era el maestro Matías Córdoba, pero no nos pudo acompañar en este momento. Seguramente se unirá con nosotros en diferente conversación. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, tenemos sobre la mesa la primera pregunta. Entonces, si les parece, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a abrir la pregunta que de los maestros que acabo de mencionar, alguno de ellos de manera ordenada va a tomar la palabra para exponer brevemente, probablemente en 5 minutos, 7 minutos máximo, lo que considera, lo que estima resulta de esa temática. Posteriormente, si otro de los maestros tiene algo que decir, de inmediato lo dirá y a continuación, para cerrar el tema, su servidor expondrá alguna postura jurisdiccional de la cual he sido partícipe y testigo de su aplicación en el ámbito jurisdiccional mexicano. Y bueno, dicho esto, entonces vamos a dar apertura con la primera de las preguntas o temáticas, si es que se quiere decir de esa manera. La audiencia de imputación, audiencia de vinculación. Audiencia de imputación. ¿Alguno de nuestros maestros? Hola, buenas tardes. Fuerte y claro. Muchas gracias. Saludos desde la ciudad de La Paz, Bolivia, a México. Un honor también conocerlo. En el tema de lo que es la imputación formal en el ámbito del derecho penal. Y muy ilustrativas las aportaciones de mis colegas. La verdad es que yo quiero agradecer nuevamente a todos los participantes y a todas las personas que están en este momento escuchándonos desde su oficina, desde su hogar, desde su lugar de trabajo, porque todo momento de capacitación requiere de un esfuerzo. Nada es gratis. Bueno fuera que los conocimientos ingresen por la vía de la ósmosis, pero desgraciadamente esto no es posible. Debemos invertir tiempo, debemos invertir recursos para el efecto de poder procesar y poder comprender para aplicar con propiedad y pulcritud los conceptos procesales y también los conceptos dogmáticos. Y vaya, con la línea del temario trazada en el inicio, bueno, pues tendríamos que tener siempre en cuenta que nuestra legislación marca una serie de presupuestos o de requisitos para el momento de la formulación de la imputación. Y es que la imputación, me parece, es el momento cúspide de la audiencia inicial, porque de ella van a nacer los hechos y su precisión. También va a nacer una línea jurídico-penal relatada en forma numérica, esto es, los preceptos legales que están anclados al caso y que desde luego las partes procesales tendrían que analizar a saciedad para efecto de determinar o comenzar una defensa o una acusación, incluso una asesoría a partir del contenido de la norma. Vamos un poquito atrás. La formulación de imputación, decíamos, tiene determinados presupuestos.
De entrada, el juzgador necesita cerciorarse de que la persona en conflicto con la ley conoce sus derechos humanos. Y no solamente cerciorarse, sino explicárselos. Debe tomar el uso de la voz, ser proactivo en esta parte, el juzgador, dirigirse con la persona y explicarle cuáles son los derechos humanos que le asisten en ese momento procesal. Desde luego, el Ministerio Público tiene que generar la comunicación, como ya lo decían nuestros compañeros, acerca de cuál es el hecho que la ley señala como delito en materia de atribución y por el cual, dicho sea de paso, se va a tener que defender durante la secuela procesal. Además, este hecho debe reunir determinadas características. Ustedes ya lo saben, modalidades de lugar, tiempo y ocasión, pero el más importante, este hecho, ¿saben?, es invariable. Este hecho no va a poder ser modificado. Hay algunos aspectos procesales que sí pueden ser modificados, como lo es la clasificación jurídica. Por eso, incluso en la formulación de imputación realizada por el agente del Ministerio Público, esta calificación jurídica adquiere el nombre de preliminar. Es un calificativo por el cual se te está indicando que la calificación jurídica puede ser versátil, puede moverse, puede sufrir alguna afectación en el transcurso del procedimiento. Yo te decía al principio que incluso el juzgador, al momento de vincular a proceso, en términos del artículo 314, párrafo penúltimo del CNPP, definitivamente cuenta con la prerrogativa de generar alguna modificación en la calificación jurídica preliminar. Y bueno, esto desde luego pues es materia de debate, de lo cual vamos a hablar en un momento más. Pero otro de los presupuestos que debe contener la formulación de imputación definitivamente es que el agente del Ministerio Público debe, además de comunicar el hecho, debe decirle a la persona en conflicto con la ley cuál es su forma de intervención y también desde luego darle el nombre de la persona que le acusa. Con esto se estima que la persona desde luego se encontraría en condiciones de poder responder el cargo. Y bueno, pues respecto de la vinculación a proceso, recordemos que es el segundo momento cúspide de la audiencia inicial mexicana. Acuérdate que la audiencia inicial tiene un objeto central, que es definir la situación jurídica de la persona imputada. Y en ese sentido, el juez de control se va a encontrar en aptitud de resolver sobre la vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público, sí y solo sí, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se formuló imputación, se otorgó al imputado la oportunidad para declarar. Ojo, se otorgó al imputado oportunidad para declarar. No significa que él está obligado a rendir una declaración. Y aquí quiero ser preciso. Se comenta en la teoría de teoría de prueba, ¿no? Se comenta en estos temas acerca de los razonamientos probatorios, que siempre es oportuno o debería ser oportuno generar un argumento que pudiera contrariar aquel establecido por la Fiscalía. Es decir, sería oportuno tener un argumento propio, un argumento de descargo. ¿Por qué? Porque a partir de la teoría de la prueba y de los estándares probatorios, tú vas a tener la oportunidad de demostrar y de someter a un control de racionalidad respecto del valor jurídico que le asiste a cada uno de los medios de prueba que se aportan en su momento, de poder generar una convicción diferente en el juzgador respecto de lo que pudo haber ocurrido. Entonces, para esta teoría de los aspectos probatorios, resulta de suma importancia introducir, justamente cuando se le otorga al imputado la oportunidad para declarar, una versión aleatoria de los hechos. Desde luego, en otros seminarios te van a decir que esto no necesariamente debe ser así,
y que lo más recomendable, como ya lo comentaban los maestros, es que la persona imputada guarde silencio. ¿Cuál sería la postura de tu servidor? A mí me parece que una determinación sobre la vinculación a proceso del juzgador de control sería lógicamente válida si y solo si, una vez analizado el material demostrativo, él pudo tener la capacidad de confrontar dos hipótesis para definir cuál de ellas tiene mayor sustento probatorio. En términos lógicos, es así como se estructura, digamos que la posibilidad en el proceso penal acusatorio de que las partes puedan sostener una versión sobre los hechos. Y es precisamente por eso que se concede una prórroga de 72 o incluso de 144 horas, como así lo dispone el artículo 19 de la Constitución Federal. ¿Para qué? Para que puedas tener la posibilidad de aportar medios convictivos en orden de probar, de sustentar esa versión aleatoria, si es que se tiene. Porque como correctísimamente lo dijo nuestro compañero hace un momento, tampoco estamos para inventar versiones, porque los códigos penales de los estados reprimen con severidad, e incluso a nivel penal, esta clase de conductas, en el sentido de instruir a la persona en conflicto con la ley para que pueda generar, ¿verdad? Pueda generar un acervo probatorio que podamos llevar al proceso y que todo esto devenga, pues, de una falsedad. Y bueno, otro de los presupuestos que le permiten al juzgador vincular al proceso, aparte de cerciorarse de que se formuló imputación, de que se otorgó al imputado la oportunidad para declarar, es que de los datos de prueba que le fueron expuestos y que recabó con inmediación, le establezcan se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y además que exista la probabilidad de que la persona imputada lo pudo haber cometido. Y también no se actualice causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Entonces, volviendo un poquito al tema práctico, que fueron las lesiones que un sujeto infiere a otra persona, pues diríamos que la Fiscalía pues maneja una versión jurídica preliminar, digamos que una clasificación jurídica preliminar. Tú sabes que la clasificación jurídica, en términos del artículo 144, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se compone por tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta y la clase de concurso en su caso. Entonces, el Ministerio Público, posterior a rezar los hechos en toda pulcritud, tendría que expresar una clasificación jurídica o título de imputación más o menos como esta. Él diría, por lo tanto, a usted, señor Daniel Mendoza, se le investiga por el hecho que la ley señala como delito de lesiones calificadas en razón de la ventaja consumada instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Si te das cuenta, este título de imputación reúne todos los elementos de la clasificación jurídica preliminar. Y desde luego la defensa, con base en esta teoría que probablemente ya tienes, una versión alterna sobre los hechos, en el sentido de que en realidad la persona pues no participó de lesiones calificadas, sino que más bien lo hizo en riña. Entonces podríamos decir pues que esta versión de descargo da como consecuencia un título de imputación en descargo, que resultaría ser más o menos de la siguiente manera: lesiones consumadas instantáneamente por el autor directo, ¿no?, en mérito o por virtud de, en su caso podría ser una legítima defensa, si es que ese fuera el caso, pero en el particular quedamos que sería por lesiones en riña o respecto de una riña, ¿no?, por el autor directo en forma de acción dolosa. Bueno, pues prácticamente estos serían, digamos, que los estadios que debe de cubrir tanto la audiencia de imputación como aquella de vinculación. Si te das cuenta, en los dos momentos procesales, la dogmática jurídico-penal está presente. En los dos momentos estamos haciendo uso de la clasificación jurídica preliminar. Y aquí venimos
con otro tema, precisamente también para cerrarlo. Cuando una persona se acoge al término de las 72 horas o incluso a las 144 horas establecidas en el artículo 19 de la Constitución, ¿se encuentra acaso obligada u obligado a aportar medios de convicción para los efectos de sostener su versión defensiva? Y la respuesta, al menos que yo he visto en la práctica, la respuesta unánime en el estado de Puebla, que es en donde yo me desempeño, es en absoluto no. No es obligatorio, porque es una prerrogativa constitucional de la persona en conflicto con la ley, para que pueda en ese momento o en ese término allegarse de los medios suficientes y necesarios para conformar su versión defensiva. Eso le pone en la posibilidad o en la aptitud de decidir si se allega o no se allega de medios probatorios. Y es que también debemos recordar que el término es brevísimo, es muy rápido y además generalmente o en ocasiones las defensas no cuentan con los medios necesarios, fácticos a nivel de investigación para llegarse de esos medios probatorios, con todo y que en el mundo de la realidad anden por allí. Entonces no podemos considerar que este plazo constitucional se encuentre dado a la defensa bajo la salvedad de que está obligada a aportar medios de convicción. Entonces, para cerrar un poquito mi intervención, llegaríamos a una pregunta, y sobre esto también se construyó la base temática de esta charla, que es un acercamiento de tus servidores hacia ti que nos escuchas, y nuevamente te agradecemos en el alma que estés con nosotros. Al momento en que el juzgador estima que se reúnen los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, ya se formuló imputación, ya se dio oportunidad para declarar, de los datos de prueba expuestos, él considera que ellos establecen, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, además existe la probabilidad de que el imputado pues participó en su realización y además no se actualiza causa de extinción o excluyente del delito. En ese momento él decide vincular a proceso. La pregunta es, ¿puede el juzgador reclasificar el delito? Y en este momento le voy a conceder el uso de la voz a nuestro maestro Félix Mamani. Él radica, si no me entiendo, por favor corríjame maestro querido, en Bolivia, y él ejerce allá y también desde allá publica. Y bueno, no sé si nos puede hablar por favor de su experiencia en el caso particular y también nos pueda aportar una postura en tratándose del derecho penal mexicano. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, querido maestro Efraín. Y bueno, para concluir diríamos que no solamente la legislación prevista en el artículo 316 invocada del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que también así lo dice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los números 29, 30 y 31 de 2020. 29, 30 y 31 de 2020. Búscalas de esa manera. Vas a encontrar respectivamente que sí se puede generar una reclasificación jurídica por el juez de control al momento de vincular el proceso, incluso en perjuicio de la persona imputada, y que esto nunca va a violar los principios de imparcialidad y de contradicción que rigen el proceso penal acusatorio conforme el artículo 20 de la Constitución Federal. Bueno, pues queridos amigos, por nuestra parte ha sido absolutamente todo. Vamos a ceder el uso de la voz al maestro Silvano. Me parece que tiene una invitación extra. Maestro, adelante por favor. Y en este momento yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Extraordinaria noche. Recuerda, por favor, sonríe, la vida es una. Prepárate, tranquilo, tranquila, tómalo con calma. Todo está bien, te va a ir bien. Duerme genial, cena delicioso y hasta la próxima. Maestro Silvano. Ese es un excelente mensaje. Su voz nos inspira tranquilidad, mi estimado doctor.